yo llegué aquí a Lima hace muchos años, te repito. Miraba con extrañeza que la música serrana no se cultivaba. Si no se hablaba de los primeros pueblos como era Huaraz, por decir la capital del departamento de Ancash, menos se hablaba pues de la capital de la provincia donde pertenece mi distrito, no se hablaba de Corongo. Al no hablarse de estos dos principales, menos se hablaba pues de mi distrito. Entonces yo lo que he tratado de sacar así a flote a través de mis canciones, hacer conocer bambas aquí, bambas allá, bambacinita acá, bambacinita allá. De este modo la gente se ha ido enterando que yo era de Bambas. Luego mis paisanos venían, me felicitaban porque en realidad estaba sacando a través de mis versos a mi Bambas querido. Eso es lo que hizo el jilguero del Huascarán, Ernesto Sánchez Fajardo. Sacar a través de sus versos a su Bambas querido, a su tierra, al Perú profundo. En otras palabras, visibilizar el mundo andino para que todos los peruanos lo podamos conocer. Bambas, bamba, tierra mía. El jilguero es un personaje de absoluta trascendencia en el siglo XX, no solamente como un gran artista, compositor e intérprete de la música tradicional peruana, especialmente de la música ancashina, sino también como un luchador social. Sintió mucho a su país, sintió mucho la pobreza, la falta de desarrollo social y una serie de problemáticas como la educación, y dedicó su vida a la lucha por alcanzar los derechos sociales y culturales de los peruanos. Felizmente tenemos ya algunas obras sobre el jilguero, particularmente la biografía que hizo Yuli Sánchez, su hija, ¿no?, que es un homenaje importante y que además traza muy bien su trayectoria, ¿no? Pero hay que seguirlo estudiando. Yo le diría a los jóvenes peruanos que lo escuchen, primero porque su música es preciosa, que lo escuchen, que lo conozcan, que lo valoren y que continúen poniéndolo en la agenda de los peruanos. Continúen poniéndolo en la agenda de los peruanos. Soy peruanito, hijo nativo de aquella tierra, al valle del Ande. Jilguero fue uno de los migrantes del norte que a punta de trabajo y de tesón llevaron nuestra música a los diferentes puntos cardinales del Perú, porque Lima era pues la base, el centro, ¿no? Él es un referente para las generaciones nuevas, como lo fue para mí. De los cristales del marco de la experiencia divisó la existencia de aquel pasado que añoro, por el cual más y más lloro al ver mi triste destino. Algo así. Ernesto Samuel Sánchez Fajardo nació en el actual distrito de Bambas, provincia de Corongo, departamento de Ancash, el 7 de noviembre de 1928. Sus padres fueron Emilio Sánchez Roldán y Salvadora Fajardo Sánchez. El jilguero fue el mayor de 2 hermanos. Su madre falleció cuando él era muy pequeño, dando a luz a quien iba a ser su única hermana. Ambas murieron. Siendo todavía un niño, a los 7 años, dejó su tierra con el objetivo de llegar a la capital.
sale con un primo un poco mayor que él a aventurarse y conocer esa ciudad de la que tanto le habían hablado. Entonces sale y bueno, emprende esta ruta para llegar a Lima, que en realidad en el camino pierde al primo y a él le dura un lapso de 5 años más o menos llegar recién a Lima, ¿no? En ese trayecto él se ha oficiado de 1000 maneras, de 1000 formas precisamente para poder sobrevivir, ¿no? Pasó por Trujillo, Chimbote, Paramonga, Barranca, La Ceja de Selva. Fue una larga travesía y múltiples los oficios que tuvo que desempeñar. Y ahí es donde comienza a trabajar como peón en las haciendas, como mandadero. Ahí es donde hace todo un recorrido por todas las haciendas de aquella época, por San Jacinto, llegó hasta Paramonga y bueno, conoció lo que significaba un terrateniente, un peón, cómo se lastimaba y cómo se explotaba a la gente. Y bueno, en una de esas es que se lo han llevado, o él fue con un grupo de gente a Ceja de Selva, donde ya había pasado ya digamos, boom del caucho, ya estaba pasando, pero igual él llega a emplearse, digamos, de cauchero, como mitallero, como chiringuero, que son oficios, digamos, de gente que estaba en Ceja de Selva. Ernesto Sánchez Fajardo llega a Lima en 1939 con tan solo 11 años de edad en un camión de carga. Como todo migrante, con una mano delante y otra atrás, tenía que fungir de 1000 oficios. Y él llega, aterriza de alguna forma en el mercado mayorista y comienza a ayudar a los comerciantes a cargar cajas de fruta. Separaba aquellas frutas buenas, esas que estaban listas para venderse, de aquellas que estaban malogradas. Pero también hizo de canillita, lustrabotas, mandadero, cuidador de chanchos y también de lazarillo de unos ciegos músicos caminantes por el centro de la ciudad para pedir limosna. La vida del campesino, parece que tú endulzarás la vida del campesino. Cuando Ernesto acompañaba a estos músicos, comenzó a conocer a profundidad la música folclórica. Entendió cómo se tocaba, cuál era el sentimiento, cómo se cantaba, pero también los sonidos de la quena, de la guitarra y del violín. Ernesto decía también que estos eran unos músicos que cantaban con una inquietante profundidad y eso le parecía sorprendente. Dice que eran unos hombres silenciosos, casi fantasmas, una especie de músicos fantasmas, según él. Ellos llegan prácticamente al mercado Manzanilla en esa época, en la Victoria, que estaba cerca precisamente del Coliseo. Había un coliseo por ahí, el Coliseo Grau. Y bueno, igual llega a la parada también y ese es su primer, digamos, escenario, ¿no? Su primer aplauso precisamente lo recibe ahí. Trabaja como mandadero los comerciantes en la parada y ahí precisamente es una de las cosas que él cuenta que fueron importantes porque comienza a cantar, ¿no? Y se da cuenta cuando termina la jornada del día y la gente ya comienza a cerrar sus puestos y comienza a tomar el caldo, pues él comienza a cantar y la gente comienza a rodearlo y él se da cuenta de que su canto gustaba, ¿no? El origen de su ingreso al mundo artístico podríamos encontrarlo cuando consiguió uno de sus muchos empleos de sobrevivencia, la venta de cancioneros.
resulta de que se junta con dos amigos más que ya hacían música, pero que vendían cancioneros. Entonces, él entra a cantar con ellos, ellos le invitan para que pueda formar parte del grupo y viaja también con ellos vendiendo cancioneros. Pero luego con ellos se presenta también como el trío Los Hijos del Sol del Cusco. Y ahí es donde comienzan a tener estas pequeñas participaciones y presentaciones en teatros por propinas, por cosas todo. Y creo que va descubriendo y va mirando esto de los coliseos y las grandes embajadas folclóricas que eran las compañías folclóricas en aquella época, ¿no? Fue en este contexto donde adquirió su nombre artístico, El Jilguero del Huascarán. Él descubre esto de las compañías y bueno, le viene las ganas de querer pertenecer a una de esas compañías, pero también tenían su disciplina, ¿no? O sea, había que subir niveles. Claro. Entonces no era que uno podía entrar de frente a bailar, ¿no? Y él empieza como cargador de maletas, luego comienza a ensayar las coreografías, empieza como bailarín y luego llega a ser director de la coreografía y luego comienza ya a querer cantar hasta que la maestra Luz Gálvez lo escucha cantar y se presenta la oportunidad siempre cuando alguien falta, no está, y decide que él vaya a cantar y ahí es donde lo bautiza como jilguero del Huascarán, haciendo relación con el lugar donde él había nacido, que era Ancash. Y lo curioso es que en esa época todas las mujeres tenían nombres de flor y todos los hombres tenían nombre de ave. Y es curioso porque también de alguna manera era la relación que tenía esa generación de provincianos con la naturaleza, ¿no? Otro de los hechos que impulsó la carrera artística del Jilguero del Huascarán fue su participación en la fiesta de San Juan de Amancaes en 1949. Sí, la famosa fiesta de Amancaes en el Rímac. Allí obtuvo el diploma de honor y la medalla de oro de manos del alcalde del Rímac. Al año siguiente, en 1950, viajó a su tierra, el pueblo de Bambas, con el objetivo de reencontrarse con su padre. Su llegada coincidió con la fiesta de la Virgen del Rosario. El esplendor de la música, danza y color de esa festividad lo nutrió notablemente para el desarrollo de su actividad artística. Padres. En 1948, el Jilguero del Huascarán fue uno de los primeros artistas en grabar en el sello Odeón argentino. Sí, argentino, porque prácticamente en el Perú en esa época no existía aún una industria discográfica. La grabó tan solo con su voz y su guitarra, ¿sí? Acompañado nada menos que de su guitarra. Era uno de esos viejos discos de carbón de 78 revoluciones por minuto. El joven Jilguero del Huascarán, que tenía en esa época 20 años, ni siquiera sabía que ya se había editado ni que se vendía en el Perú. Y así fue como se enteró. Señor, disculpe, ¿quién es el cantante? Ah, él es un boliviano, al que le dicen el Jilguero del Huascarán. Al escuchar esto, el joven jilguero se emocionó grandemente. Las lágrimas lo embargaron como si fuera un aguacero de su terruño. El Jilguero del Huascarán pudo grabar su primer disco de carbón gracias al apoyo de José María Arguedas. Ellos cultivaron una entrañable amistad y admiración mutua. Se lo invitó para hacer una grabación, a él solo con su guitarra. Y resulta de que dijo de que acá, como no había sala de grabaciones, tenían que llevar la cinta a Argentina. Allí en Argentina llegaban ya los acetatos de 78 revoluciones. Es así como le hace grabar a Ernesto. Y resulta de que
Le agradó la grabación y posteriormente ya con el tiempo pues Ernesto siguió en el mismo sello de grabaciones y es el único sello donde él ha grabado toda su trayectoria. Ya habían grabaciones en Lima, ya habían grabaciones, pero más eran referidas a otros géneros musicales, pero no de música andina. Y fue precisamente el maestro José María Arguedas el que comienza a hacer esta incursión de la música y comenzó a invitar, a convocar a ciertos artistas para que puedan grabar cintas magnetofónicas y luego llevar esta cinta argentina y fuera devuelto, pero en discos de carbón. Así es. Lo curioso es que grababan, sin ninguna, cuestión tecnológica que pudiera modificarles lo que ellos interpretaban, ¿no? Se grababa en una. Si el jilguero del Huascarán tuvo un lugar en el mundo donde fue aclamado y triunfó, ese fue el Coliseo, o mejor dicho, los Coliseos. Y una de esas personas que asistía frecuentemente a estos coliseos era nada menos que José María Arguedas. Él admiraba profundamente al jilguero del Huascarán. Por esos años, él era funcionario público, trabajaba en el Ministerio de Educación y conoce al jilguero en uno de estos coliseos y se vuelve su amigo. Una amistad que duró por más de 15 años. ¿Y por qué el maestro Arguedas era admirador ferviente del jilguero de Huascarán? Mejor que nos los cuente el propio Amauta. Y es que toca la guitarra con una dulzura y sus canciones recorren todo el registro, todos los matices de las emociones populares, el amor intenso y correspondido, el desengaño, la lucha contra la adversidad y las injusticias de las autoridades. Arguedas sabía perfectamente cuál era el mejor lugar para poder ver al jilguero. Sin duda, a los coliseos. El jilguero es hoy la máxima atracción de esos lugares, de esos templos. Id a oírlo en su centro vivo, a un coliseo, y os hablará del Perú nuevo, mestizo, no indio. Os hablará directamente a la propia corriente de las venas. El doctor José María Arguedas era único pues en el Coliseo. Llegaba con su ropita sport y muy cariñoso, muy asequible era. Las personas se le acercaban y él saludaba. Tenía un ambiente especial en las galerías del local, porque había galerías preferencial y platea. El Coliseo era grande. Y llegaba él y ya el señor empresario don César Gallegos les tenía seleccionado un ambiente para que él se siente. Y ahí veía el espectáculo. Reunía inclusive con los dirigentes de la asociación de folcloristas que había en aquella época y intercambiaban ideas por la disciplina que debía de haber entre los artistas. Vestuario, la música típica de la zona donde representaban y inclusive tenían que ser calificados por el Ministerio de Educación, el artista. Esto en coordinación con los empresarios, coordinaba él mucho para que el artista se presente tal y cual fuera de la región de donde venía. Arguedas jugó un rol en los 40s y 50s importantísimo para que se conociera mejor el trabajo que desarrollaban los coliseos y dejó pues todo un registro muy amoroso pero muy acucioso acerca de este periodo de la historia de la música peruana, ¿no? Es lo que llamamos la época de oro del folclore, ¿no? Es la época en que se globaliza y que, bueno, adquiere un auge nacional. Arguedas y Josafat Roel Pineda, otro célebre intelectual nacional, conjuntamente con el doctor
Arturo Jiménez de Borja, íbamos todos los domingos al Coliseo Nacional y ahí conocimos a los artistas, entre ellos Requireo Huascarán, que se volvió gran amigo de Arguedas, que era profesor ya en la Universidad de San Marcos. Entonces él destacaba y hacía espectáculos muchas veces generosos para promover el folclore a nivel nacional. Los primeros coliseos surgieron en Lima a fines de la década de 1930 y tuvieron largos años de esplendor. Era mucha gente provinciana la que llegaba a los coliseos, casi la totalidad. Entonces, el coliseo se llenaba totalmente. No cabía una paja. Todos los domingos era lo mismo. No era una sola vez, todos los domingos, cada cual por su artista preferido. La programación era bastante extensa porque había vermú, matiné, era una programación, digamos, de un desfile artístico, era como una tarde familiar en realidad, porque no se vendía licor, se vendía mucha gaseosa, mucha canchita, y iban familias, o sea, iba el papá, la mamá y los bebés, ¿no? Entonces era muy familiar, eran los domingos. Recuerdo del Coliseo del Puente del Ejército, del Coliseo Lima y el Gran Coliseo Nacional. Y sé que en esos locales el jilguero del Huascarán, junto con sus coetáneos como Jaime Guardia, la Lira Pausina, el Picaflor de los Andes y otros, actuaban para su público. Me gustaría saber también, en esa época también tenían algunos contemporáneos, ¿no? Pastorita Guaracina, Jaime Guardia, ¿qué relación había entre ellos? Y qué, digamos, era algo nuevo en realidad. Ellos no se encontraron en una escena nueva, ¿no? No tenía referentes. Claro, en el caso de, por ejemplo, doña María Alvarado Trujillo, Pastorita Guaracina, era muy interesante porque eran dos personajes muy importantes en la música tradicional. Ya estaban asentados con su popularidad y, como tú dices, no había referentes antes de ellos. Entonces ellos estaban marcando la referencia para la generación que venía detrás de ellos, y era por eso muy importante lo que ellos cantaban, lo que ellos, digamos, cómo era su forma interpretativa, su estilo, porque estaban creando el camino para los que venían, ¿no? Eran figuras estelares dentro de la programación de los coliseos, y con el maestro Jaime Guardia, a él lo conoce recién en el Coliseo Nacional. Pero los coliseos no solo estaban en Lima, sino también en las regiones. También había coliseos en provincias, en Chimbote, en Trujillo, también en el Cusco, o sea, en Junín también, en casi todos los lugares había coliseo. Entonces ahí se presentaban, venían, los contrataban y periódicamente se presentaban. En este momento no recuerdo el nombre, pero había un señor que le decían el Diablo. Entonces ese señor contrataba a los artistas nacionales de música costeña como también de música andina. El Diablo Dávila. Sobre una piedra me puse a escribir, y al grabar tu nombre me puse a llorar, y al grabar tu nombre. Fue también en un coliseo en el año 1957 donde el jilguero conoció a quien sería su esposa, Maruja Fuentes. Se conocieron en el Coliseo 2 de Mayo en el año 57. Mi mamá con mi tía Zoila Fuentes Hurtado formaban parte del coro que hacía en las grabaciones con mi papá, y bueno, de ahí es que nace la amistad, nace también el sentimiento. Conocí a Ernesto Sánchez Fajardo, el jilguero Huascarán, en el Coliseo Nacional. Nosotros actuábamos también en agrupaciones de danzas. Entonces, bueno, teníamos espectáculos, los coliseos de matiné, vermú. A veces salíamos en primera edición de la programación y bueno,
entre esas idas y venidas entre los camarines, entre el escenario, conocimos a Ernesto Sánchez Fajardo. Ellos se casaron en 1960, pero años antes, él ya le había compuesto una canción, Marujita. Marujita se convirtió en el primer disco de oro entregado a un artista de música andina. Cantando te conocí, linda Marujita, como rosita en botón de la primavera. Cantando... En el año 59 ya me había dedicado una canción, un vals, que se llamaba Marujita, interpretado por él en su voz y el acompañamiento de Modesto Pastor y Paco Maceda. Él fue en 45 revoluciones y en la década del 60 y ya fue en Huayno. Se cogieron los instrumentos musicales de guitarras transportadas, entonces al estilo del pueblo de Cajatambo, y quedó pues perfecto el acompañamiento musical del disco de Huayno Marujita, que tuvo bastante éxito, ¿no? Primero fue el vals y luego sale ya la letra, se inspira en el género de chuscada, con el toque cajatambino, y graba el verso de Marujita, y bueno, esto resulta ser un éxito extraordinario. Salió en disco de 45 en vinilo y se convierte precisamente ese mismo año en el disco más vendido de música andina. Por primera vez se entrega un disco de oro para el género andino. Hasta ese momento había sido para música criolla, para música internacional. Eres la fuente de toda mi alegría. El matrimonio Sánchez Fuentes tuvo 2 hijas. Ellas y su descendencia han preservado la obra de don Ernesto Sánchez Fajardo, el jilguero del Huascarán. Yo he crecido con mi abuela, con mi mamá, con mi tía, y pues todas ellas siempre han hablado de esta época de oro, ¿no? De la música andina. Y especialmente a mi abuela es quien ha escuchado más hablar sobre sus anécdotas, ¿no? A partir de la década de 1960, el jilguero del Huascarán utilizó la imagen y el vestuario de un personaje de leyenda, ancashino como él, Luis Pardo, el famoso bandolero. A mí me gustaba mucho la canción de jilguero. Mi pueblo es Cajacay, en la provincia de Bolognesi. Es un distrito que queda en la provincia de Bolognesi y región Ancash, ¿no? Y el jilguero es ancashino. Y me gustaba jilguero su forma de canto, hasta su forma de vestirse, porque se vestía muy parecido a la ropa de la provincia de Bolognesi, que es la ropa que usaba el gran bandolero Luis Pardo. Se inspiró posiblemente en él, pero él le canta, en verdad es que Amarga menciona su nombre precisamente. Si reviviera Luis Pardo, el gran Alama y Atusparia, no habrían tantos abusos en nuestra patria querida que es el Perú. Si reviviera Luis Pardo, el gran Alama y Atusparia, no habría... Como hemos visto, el éxito del jilguero en los coliseos surgió a fines de la década de 1940, pero se extendió largamente. Nunca le dan las razones, aunque la razón... Yo conozco al jilguero del Huascarán en el año 1965, en el Coliseo Nacional, donde íbamos todos los provincianos a ver. Yo muy joven, tendría 14 años más o menos. Por supuesto que ya en mi pueblo lo escuchaba sus canciones antes de venir a Lima, y cuando vine a Lima, mi primera opción, mi primera ambicia era conocer al jilguero del Huascarán. Era un cantautor perfecto y un cantante solista aclamadísimo. Él para cantar no necesitaba ni conjunto, su guitarra y él, punto. Lucerito del amanecer, sobre el guando te vi relumbrar, blanco granizo yo te vi llorar.
debemos subrayar que el jilguero del Huascarán no solo fue cantante, sino también compositor, es decir, todo un cantautor. Hace su primera composición cuando tenía 15 años, se tituló Cara a Cara, era de, digamos, un estilo romántico, ¿no? Dedicado al amor. Luego comienza ya a trabajar otro tipo de repertorio como es, digamos, para fechas conmemorativas, después también dedicados al terruño, dedicados a las cosas que pasaban incluso, como, por ejemplo, cuando llegaba una carretera o cuando sucedía lo del Estadio Nacional. Yo creo que entre las que más me gustan está Soy Ancashino, ¿no? Que es preciosa. También Cañón del Pato también es muy, muy bonita, ¿no? Esas canciones se insertan en la tradición ancashina del canto a la tierra, del canto a la identidad. Él fue, de alguna manera, sucesor de dos grandes figuras, Maximiliano Rosario Schwann y Jacinto Palacios, ¿no? Entonces, él bebe de fuentes muy, muy ricas y sabe estar a la altura de esa tradición, ¿no? Y eso es algo que hay que valorar en él. Es un hombre de su tiempo, es un luchador social, pero a la vez es un hombre que mantiene su arraigo y su lealtad a la tradición específica ancashina, ¿no? Nunca la deja, aunque introduce nuevas temáticas, pero nunca deja la tradición. Te da mucho que reflexionar en sí mismo. Por ejemplo, pienso en esta canción a propósito de todo el contexto del punk y el rock, del garage. Pienso en esta canción de Los Cuatro Ritmos, en donde nombra, ¿no?, esta mezcla con el rock and roll. Y otra vez, pienso que es un testimonio muy particular de todo este cambio, esta transformación que está atravesando Lima. Señores, en este momento Ernesto Sánchez Fajardo, el jilguero del Huascarán, hace uso de la palabra en la Plaza San Martín de Lima. Hermanos ancashinos, los pueblos reclaman universidad técnica para Ancash, pero el Parlamento nos ha negado. ¿Debemos seguir en la ignorancia? Pero las composiciones del jilguero no se limitaron al lado romántico, social o regional. También compuso temas de protesta y contra la injusticia. Una coyuntura, digamos, social, política, que lo inspiraba como para poder hacer estas canciones de denuncia social. Y ahí comienza a tener repercusión precisamente en un nuevo público que era un público, digamos, de universidades, de gremios, y era muy sorprendente, y lo contaba él también, de que cómo sus canciones podían ser escuchadas en los parlantes cuando precisamente habían estas reuniones de universitarios o estas reuniones de agrupaciones de gremios sociales, ¿no? Pero siempre estuvo detrás de la reivindicación de el sentimiento del provinciano, y aparte de la defensa del derecho, por ejemplo, de tener una propia lengua y ser escuchado en su propia lengua, ¿no? Son cosas que a él desde muy joven le fueron inspirando. Siento de ver a mi patria en manos de los burgueses. Por esa razón, el jilguero fue convocado por estudiantes universitarios a interpretar parte de su repertorio en sus centros de estudio. El jilguero de Huascarán se presentaba todos los domingos en el Coliseo Nacional, y por eso cuando yo ingreso a la universidad, y ya de cachimbo, teniendo en consideración mi apego por los artistas folclóricos nacionales y por el arte vernacular peruano, me atreví a llevar este espectáculo a la Universidad Mayor de San Marcos, que por entonces, estamos hablando del año 55 del siglo pasado, era una universidad aristocrática. Entonces rompimos esa cuestión y presentamos a los artistas folclóricos, entre ellos el jilguero Huascarán. Al año siguiente, convencidos los decanos de la Facultad de Letras y de Educación, decidieron otorgar un diploma de reconocimiento al jilguero Huascarán, y se hizo una ceremonia
espectacular en el campo, en la concha acústica del Campo de Marte, donde se entregó el diploma de reconocimiento a Ernesto Samuel Sánchez Fajardo, que era el jilguero Huascarán. El contacto directo era el señor Manuel Acosta Ojeda, otro gran compositor de música criolla y muy amigo del jilguero Huascarán. Él lo llevaba a diferentes universidades. El jilguero del Huascarán tiene éxitos muy buenos en ese campo o en ese rubro de la composición, como Al compás de mi guitarra, Verdades que amargan, Peoncitos de mi tierra y otros, ¿no? Y entonces esa canción le encantaba al señor Manuel Acosta Ojeda y lo empezó a llevar a diferentes universidades donde tenía mucho éxito, mucho éxito. Hoy mañana se acabará. Recuerdo este tema al gran Alama y a Tusparia, que sonó bastante en la guitarra del jilguero. En la universidad solíamos escucharlo también porque los universitarios, pues así como rebeldes e irreverentes que éramos, buscábamos canciones, ¿no?, que también cantaran la voz del pueblo oprimido. A ver si me acuerdo, y si no, repetimos. Si reviviera Luis Pardo, gran Alama y a Tusparia, no habrían tantos abusos con la clase proletaria. La carrera del jilguero del Huascarán corrió paralela a los orígenes y a la época de oro de la radio en el Perú. En ese contexto, él tuvo una participación activa en diversos espacios radiales. En sus inicios, incluso actuó en radionovelas, al lado de destacados actores. En Radio Central se hacía novelas. Y es ahí donde lo llaman a Ernesto para participar dentro de una novela que se denominó Santosa. A Ernesto lo llamaron para hacer el papel de provinciano. La novela siguió muchos meses en Radio Central y era como a las 9 de la mañana, 10, algo así. Y después también en Radio Nacional nos denominaron para hacer programas íntegramente de folclore. Radio Nacional 1080 y en horarios especiales salía en mismo Radio Nacional. Ahí trabajamos haciendo 1 hora de folclore por muchos años. En 1965, primero Ernesto Sánchez y su esposa después fueron los conductores del programa de radio El Cantar de los Andes, emitido por Radio Agricultura. Desde esa tribuna, el jilguero encabezó la masiva convocatoria para la creación de una anhelada universidad en Ancash, en el año 1968. La lucha por la universidad ya venía de años atrás, ¿no? Lo que a él le despierta, digamos, el interés es la marcha que hacen los alumnos hacia la caminata que hacen hacia Lima.
y el maltrato que ellos reciben cuando llegan a Lima. Entonces la repercusión que tuvo, por ejemplo, con estudiantes de San Marcos que hicieron también una huelga de hambre, eso es que a él lo conmueve y la actitud que toman las autoridades frente a esas situaciones. Y ahí es donde él, a través de su programa de radio Cantar de los Andes en Radio Agricultura, es que hace esta convocatoria masiva para la Plaza San Martín. En principio llama a la gente, a sus paisanos, ¿no? a los de Ancash, y se pliegan muchos artistas que en ese momento eran figuras ya importantes de Ancash a esta marcha, pero también se plegan estudiantes universitarios y también se plegan organizaciones campesinas, organizaciones digamos lideradas por gente provinciana, y es así donde llega esta marcha multitudinaria muy reconocida incluso en la prensa, porque fue la primera marcha en la que de provincianos, de marcha regional, que se llena una plaza como la Plaza San Martín. ¡Viva la marcha del sacrificio pro Universidad Huaraz Lima! ¡Viva! Y obviamente eso fue el espaldarazo que tuvo la ley para que pudiera avanzar más rápido y se pudiera crear esta primera universidad. Claman los pueblos ancashinos, universidad, universidad, universidad. Yo estaba muy jovencito, en ese entonces tendría 16 o 17 años, si bien recuerdo, ¿no? Y él lideró esa manifestación pro Universidad de Ancash, ¿no? Y inclusive sacó una canción con el título de Clamor Ancashino, donde los pueblos ancashinos reclamaban universidad. Ernesto Sánchez Fajardo fue fundador y secretario general del Sindicato de Artistas Folclóricos del Perú y presidente de la Federación Nacional Folclórica del Perú. Y él formó desde muy joven una de los primeros gremios, que fue una asociación de folcloristas. Luego se crea, también fue socio fundador del Sindicato de Artistas, y luego llega a ser secretario general de este Sindicato de Artistas, logra la descentralización, participa como representante dentro de la creación de las primeras leyes del artista. En 1978, Ernesto Sánchez Fajardo se convirtió en el primer artista de la vertiente andina en convertirse en representante de la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución del año 1979. Ya por una cuestión de recuperación de la democracia, a ser parte de la Asamblea Constituyente, donde genera estos dos artículos, 34 y 35, uno que tiene que ver con la enseñanza precisamente en la propia lengua, y la otra que tiene que ver con la incursión por primera vez en la legislación del Perú. Él toca el tema del patrimonio inmaterial, ¿no? O sea, el reconocimiento de todo lo que representa expresiones tradicionales. Amor, amor, es un horror soportar tu traición. Querer, amor, amor, que mal pagaste. Lo conocí cuando a fines de la década del 70 yo llegué de mi tierra y me alojé en la cuadra 2 de la Avenida Colonial. Y en ese entonces había muchas instituciones y locales políticos. Entonces me gustaba asistir a algunas charlas, y entre ellas una vez pasé por el local del Frenatraca. Me metí, era un mozalbete un poquito curioso, y ahí lo encontré al jilguero de Huascarán, a Ernesto Sánchez Fajardo. Lo había escuchado por la Radio Nacional y por Radio Agricultura, y bueno, la admiración de todos los andinos, pues, que llevamos en la sangre nuestra música, y me fui aprendiendo de a poquitas algunas canciones de él. Como hemos dicho, el jilguero tuvo una importante participación en la radio, pero también tuvo grandes apariciones en la televisión nacional. En los años 80 yo era productora de TV Perú, lo que hoy es TV Perú, y hice un programa junto con Ernesto Hermosa que se llamó Corazón Serrano, y tuvimos el honor de grabar un capítulo entero con el jilguero del Huascarán. Se va mi amor, se va mi amor, se va marchitando igual que una flor. Se va mi amor, se va mi amor, se va marchitando igual que una flor. Ernesto le hizo una gran entrevista y
yo creo que es la única grabación, el único registro del jilguero cantando y contando su biografía. Hasta siempre digo con el corazón, porque mañana parto hacia lo ignoto. Don Ernesto Sánchez Fajardo falleció prematuramente el 23 de diciembre de 1988 a los 60 años. Dejó el lado terrenal, pero su memoria sigue viva. Entre otras cosas, gracias al cariño de sus seguidores y al denodado esfuerzo de su esposa y descendientes, encabezados por su hija Julia María Sánchez Fuentes, Yuli, quienes se han trazado el objetivo de perennizar su legado. Hasta siempre digo con esta